Amigas y amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracia y paz de Jesucristo sea cada uno de sus vidas. Sean bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo, de radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro amado apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor esta nueva semana de transmisión. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor amado. Digno eres tú de ser adorado, alabado y glorificado, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, para darte las gracias, para bendecirte, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Padre, en este día precioso, Señor, de este lunes 6 de marzo, Señor amado Padre, del año 2023, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ponemos en tus manos la programación de esta semana, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Que sea usted en este día, Señor, perdonando nuestros pecados, borrando nuestros pecados. Señor, límpianos de toda iniquidad y no nos pagues conforme a nuestros pecados, Señor, sino que tu amor y tu misericordia sea para con cada vida, cada hogar, cada familia. En este día seas glorificándote en los enfermos, sanando, Señor amado, de la cabeza a la planta de tus pies. Señor, mi Dios eterno, que los cautivos sean libertados, los hogares sean restaurados, las familias sean restauradas, que las almas sean restauradas, Padre. Precioso Dios, precioso Señor, precioso Salvador, glorifícate grandemente, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia, para que hoy, Señor, haya fiesta en el reino de los cielos. Ponemos esta semana de transmisión en tus manos, Señor. Que sea usted, mi Dios amado, hablando a cada vida, a cada corazón durante todo este tiempo, Señor. Padre, sea usted rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, planes, edictos satánicos, Señor. Derríbalos, derrítelos, consúmelos. Turba, ciega y enmudece al enemigo, Señor. Presentamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que están operando en regiones celestes, porque toda potestad es suya, mi Dios amado, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ella, y todo está sujeto y sometido a ti. Señor amado, que sea usted reprendiendo a Satanás y sus demonios. Señor amado, en este día, Padre, declaramos libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos, Padre, para que la gloria de tu nombre, Señor, y tu evangelio resplandezca en las vidas, Señor. Otórgales don de fe, don de arrepentimiento, Señor amado, y que en este día, Señor, la salvación llegue a las vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos, vamos a estar abriendo las Escrituras en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 del verso 5 al verso 8. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre.
santo es el que vive. Y dice así la palabra del Señor. Somos Urbana Academia y esta es nuestra primera clase del día. Romanos 5 al 8. Romanos 8 del 5 al 8. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en este día vamos a estar predicando bajo el tema el ocuparse de la carne es muerte. Dice la Escritura en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes, ¿usted está viviendo en la carne o está viviendo en el Espíritu? Muchas personas alrededor del mundo practican una religión o tienen una religión, pero indiferentemente de cada religión, el hombre no ha conocido al Dios verdadero. Y vivimos por medio de culturas, tradiciones, costumbres y mandamientos humanos, tradiciones humanas. Pero hay alguien que un día vino a esta tierra llamado Jesús, el Salvador, el cual vino para que se cumpliese lo dicho por los profetas del tiempo antiguo, para que se cumpliese la ley de Dios en esta tierra. Y dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, en el verso 14 y verso 15, que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio habla del Salvador. El Evangelio habla de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Y esa salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ahora, el ocuparse de la carne es muerte, porque el hombre tiene que llevar una vida espiritual, pero no una vida espiritual religiosa, donde se mezclan las costumbres de hombres y mandamientos de hombres. Dice la Escritura en Isaías, gloria sea al Señor, que Dios le dice, este pueblo solamente con sus labios me honra y su corazón está lejos de mí. Porque siguen costumbres y mandamientos de hombres que le ha sido enseñado. Pero cuando usted sigue verdaderamente a Cristo, tiene que haber nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, dice la Escritura en Romanos, que es viviendo en el Espíritu. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Es a través de ese nuevo nacimiento, del que habla el capítulo 3 de Juan. Y es que había un hombre llamado Nicodemo, dice la Escritura, en San Juan capítulo 3. Dice que este hombre tiene un encuentro con Jesús. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre, para vivir en el Espíritu, tiene que nacer de nuevo. ¿Qué debe hacer el hombre para nacer de nuevo? Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Quiero que me acompañe y lea estos versículos, porque desde ahí vamos a partir con la predicación de este día. Y dice Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es que cuando usted, amigo, amiga, acepte a Jesús como su Señor, su Salvador, entonces usted va a nacer de nuevo de agua y de Espíritu y va a entrar al reino de los cielos, porque ha obtenido un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento en el Espíritu va a hacer que usted haga las cosas conforme al Espíritu, no conforme a la carne.
Porque si usted vive conforme a la carne, el ocuparse de la carne es muerte. La vida que quiere Jesús, que quiere Dios para usted, mi amigo, no es una vida religiosa. Es una vida en el Espíritu, una vida de comunión con Él, una vida de obediencia a su palabra, una vida llena de su presencia. ¿Qué sucede? Que el hombre tiene tradiciones, que el hombre vive por mandamientos de seres humanos, de costumbres humanas. En este mismo tiempo vemos cómo se desarrolla este mundo, cómo los habitantes de esta tierra viven una vida de desorden, viven una vida de iniquidad, de pecado. Pero dice la palabra del Señor, escuche bien, porque yo quiero que usted siga conmigo lo que dice la Escritura, porque yo no tengo la verdad, pero aquí hay una verdad en la Escritura. El hombre no tiene la razón la tiene la Escritura. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Cuando usted conozca a Jesús, que es la verdad, entonces usted será libre, porque Él lo libertará del pecado y de la muerte. Él lo libertará, lo sacará de la droga, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, de la brujería, de la hechicería, del satanismo, del lesbianismo, del homosexualismo, del tráfico de armas, tráfico de droga. No hay pecado que Él no pueda perdonar. El único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted rehúsa creer en Jesús, no habrá perdón de pecado. No rechace al que puede limpiarlo del pecado, porque una vez que el hombre rechaza a aquel que puede limpiarlo de pecado, entonces no habrá cómo ser perdonado. Pero hoy le invitamos a que deje esa vida de pecado, de iniquidad, de oscuridad. Hoy dése la oportunidad. Quizás usted dirá, yo no soy asesino, no soy ladrón, no. Pero vamos a ver qué es el ocuparse de la carne. Porque el hombre puede decir que es bueno. El hombre puede decir que él no ha hecho nada malo. Pero a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver qué es lo que hacemos y si hemos cometido o no pecado, si vivimos conforme al Espíritu o conforme a la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. La Escritura dice cuáles son las manifestaciones de la carne. Pero la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la carne? Y Gálatas capítulo 5, en el verso 19, dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Eso es lo que trae condenación al hombre, el pecado. Si usted vive en adulterio, vive en fornicación, es borracho, practica hechicería, es peleón, tiene celos, tiene siempre ira, contienda, es envidioso, pues déjeme decirle que está lejos del reino de Dios. Y el único que lo puede acercar, el único camino para entrar al reino de los cielos, se llama Jesús. No se llama, no tiene nombre de religión. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No se escude en una religión, no se escude en una costumbre, no se escude en una cultura, porque usted puede decir: mis padres, mis abuelos, yo sigo esta tradición, porque por tradiciones no se entra al reino de los cielos. El ocuparse de la carne es muerte. Cuando la palabra dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Del verso 4. Las personas normalmente decimos: todos somos hijos de Dios. Pero no es así. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted acepta a Cristo como su Señor, su Salvador, usted viene a ser hijo de Dios. Y ya no vive en una práctica del pecado. Aquí la Escritura dice, 1 de Juan capítulo 3 verso 4 en adelante, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso apareció Jesús, para Él borrar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Juan capítulo 1, verso 29 dice que cuando Juan vio que venía Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra del Señor nos dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. No dijo creed en tal religión, dijo creed en el evangelio, en las buenas noticias, en las buenas nuevas de salvación.
Así que hoy, mi amado amigo, dice que más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios nacen de agua y de espíritu. Por eso dice, los que son del nacido de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que los que son del espíritu no viven conforme a las obras de la carne. Los que viven conforme al espíritu se apartan del pecado. Pero los que viven conforme a la carne siguen toda tradición humana, cometen todo tipo de pecado, viven desordenadamente practicando el pecado, pero por desconocimiento de la palabra dicen, somos hijos de Dios todos. Y no es así, mi amado amigo, aunque usted quiera seguir pensando que es así. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6 que sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. La palabra del Señor es muy dura, muy fuerte, pero nos disciplina, nos guía al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad nos lleva a la salvación y a la vida eterna en Jesucristo el Salvador. Y esta palabra es para usted, para que usted busque la salvación y la vida eterna. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que anda en pecado, vive en pecado, no permanece en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 8, en el capítulo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted vive conforme a la carne, no habrá salvación para usted. Pero si usted no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no va a haber condenación para usted. Para usted va a haber vida eterna. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de él? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Escuche bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el único que puede deshacer toda obra de maldad y iniquidad, el único que puede borrar, quitar sus pecados, el único que puede salvarlo se llama Él, pero usted tiene que confesarlo a Él como su Señor, su Salvador, y apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, apartarse de la inmundicia, vivir una vida en el Espíritu, no una vida en la carne, porque si usted sigue practicando el pecado, si usted sigue practicando la maldad, la iniquidad, así cargue una cruz grandota aquí colgada, usted es hechicero, brujo, satanista, idólatra, fornicario, adúltero, asesino, prostituta, ladrón, homicida, homosexual, prostituta. Usted no va a entrar al reino de los cielos así. Pero déjeme decirle que Cristo lo ama. Que amor de Dios, el amor de Dios se ve reflejado en que Dios envió a su Hijo a la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mi amigo, mi amiga, le hacemos conocer esta palabra, no para recriminarlo, no para juzgarlo, sino para que usted conozca y entienda que hay un camino de salvación. Que la vida que está llevando de droga, de alcohol, de tantos pecados, esos son obras de la carne. No sabéis, dice la palabra, que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Así que hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Evangelio y convertirse en un hijo de Dios. ¿Qué es arrepentirse y qué es convertirse? Es vivir una vida nueva, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice la Escritura? Todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de su corazón, de su mente y de su alma, también ama a su prójimo como a sí mismo. Y si ama a su prójimo, pues no comete pecados contra su prójimo. Así que, amado amigo, amada amiga, hoy es una gran oportunidad para que usted salga de las tinieblas a la luz admirable, para que usted pase de muerte a vida, de ser un hijo del diablo a ser hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. ¿Usted no quiere ser hijo del diablo? Pues hoy acepte a Cristo como su Señor, su Salvador, para ser hijo de Dios. Hijo de Dios no es porque usted dice yo soy creación de Dios, yo sigo a Dios, yo sigo mi forma en mi vida, no. La Escritura es clarita. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 8 al verso 10. Dice así la Escritura. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que trajo Jesús, el Evangelio del reino de Dios. Y que dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la palabra de fe que te estamos predicando en este día. Pero para ser salvo, tienes que hacer lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche bien. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree, pero usted no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, no habrá salvación para usted. Su nombre no será inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué sucederá si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero? Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 8,
Y con esto vamos a estar terminando. Gloria sea al Señor. Apocalipsis, capítulo 21, verso 3 al verso 8. Dice la Escritura: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Con quiénes sucederá eso? Con los hijos de Dios, con aquellos que estén inscritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Sigamos leyendo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente de la agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. La única manera de vencer es por medio de Jesucristo. La fe que vence al mundo es la fe en Jesucristo el Salvador. Porque cuando usted vence al mundo, ¿cómo lo vence? Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esa es la única manera de vencer, amado mío. Cuando usted acepte a Cristo como su Señor, su Salvador, entonces se romperán esas cadenas al pecado. Se romperán esas ataduras. Usted ya no pertenecerá al diablo, usted pertenecerá a Cristo. Usted pertenecerá a Dios. Ha pasado de muerte a vida. Hoy lo invitamos que se aparte del pecado, que acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador, para que viva en el Espíritu, no en la carne, para que en ese nuevo nacimiento, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Y manifiestas son las obras de la carne, como ya vimos. La paga del pecado es muerte. ¿Qué más nos dice la palabra en Apocalipsis, que estábamos leyendo, 21? Ahora vamos al verso 6 y 7. Y dice así: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que venciere, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Pero los cobardes, escuchen bien, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera de no ser lanzado al lago de fuego es aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, viviendo una vida en el Espíritu, no una vida en la carne,
Esa es la salvación. No habrá condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque usted puede decir, yo he aceptado a Cristo, pero usted vive practicando el pecado. Vive en una vida de tiniebla, de pecado, de iniquidad, de oscuridad. No importa si usted dice que es, sino que el Espíritu de Dios da testimonio de que usted es hijo de Dios. Usted puede decir que usted anda en el Espíritu, pero hay un poderoso Espíritu Santo que da testimonio si usted es o no es hijo de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra, pero hay un amor tan grande y una misericordia que son nuevas todas las mañanas para poderlo perdonar a usted. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y convertirse de todo corazón. Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y Él borrará sus pecados. No importa cuánto pecado tenga, cuánto usted haya hecho de maldad e iniquidad. El momento que usted confiesa su pecado y se aparta del mal, Él será amplio en perdonar todos sus pecados. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y en tener misericordia. Así que hoy es oportunidad para empezar de nuevo, para pedir perdón a Dios y aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Seguimos leyendo Apocalipsis 21, verso 7. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace inmundicia y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si hoy su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, entrará a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, la nueva Jerusalén, al cielo. Si usted no acepta a Cristo, pues habrá una condenación para usted. Así que el día de hoy, mi amado amigo, mi amada amiga, usted tiene esta oportunidad tan grande, preciosa y maravillosa, de vivir en una eternidad en el cielo, o vivir una eternidad en el infierno. Cerca de ti está esta palabra de fe que predicamos, pero depende de usted si acepta o no a Cristo como su Señor y su Salvador. Si usted cree en su corazón que Dios nos levantó de los muertos, será salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es su oportunidad. Recuerde que dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan y viven conforme a la carne practican el pecado y no son hijos de Dios. Pero hoy le animo en el amor de Cristo que se arrepienta, se convierta y acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Si usted así lo desea, repita conmigo la oración de fe y dígale: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que no vino al mundo para que el mundo sea condenado por usted, sino que el mundo por usted sea salvo.
Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás, y no sea yo lanzado al infierno. Séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para que cuando tú vengas en tu reino a juzgar a las naciones, yo sea apartado a la derecha y no a la izquierda. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante usted es una nueva criatura y debe vivir conforme dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vive una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. Recuerde que dice Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La paga del pecado es muerte. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que de hoy en adelante no vuelva atrás, ni mire para atrás, ni viva en esa vida que llevaba. Viva como una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a orar para despedirnos. ¿Qué debe de hacer de hoy en adelante? Orar, leer y asistir a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que usted debe de hacer de hoy en adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos permitido una nueva semana más, Señor, de transmisión, de estar aquí en este precioso día, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en la vida. Gracias por los que han sido sanados. Gracias por los que han sido restaurados. Gracias por los que hoy sus nombres están inscritos en el libro de la vida y ha habido fiesta en el reino de los cielos. Vamos a salir de la programación, mano, en tu presencia, Señor. Llévanos con tus más ricas bendiciones a nuestros lugares de trabajo, a nuestros quehaceres diarios, a orar y a leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente el día de mañana en su programa La Salvación. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén.